Bendiciones, bendiciones. Su amiga, su hermana Rufina Díaz en este tu programa. Se acordó Jehová, tu espacio Mundo Global en este tu canal 3 de tu Maimón TV. Señores, y hoy tenemos un clima fabuloso. Estamos con mucha lluvia en esta parte del Cibao, pero también esto es una bendición de Dios. Así que damos gracias al Señor por la lluvia que está cayendo. Hoy le quiero hablar bajo el tema fiel hasta la muerte. Un tema que está muy interesante. Sabemos que solamente uno pudo ser fiel. Uno pudo ser fiel hasta la muerte, porque la palabra del Señor lo dice así. Y la fidelidad es muy importante. Un corazón lleno de gratitud es un corazón que demuestra esta gratitud con la fidelidad. Es la virtud, la fidelidad es la virtud que nos empuja a hacer las cosas con transparencia, hacer las cosas bien, hacer las cosas tal y como a Dios le agradan. Y segunda de Timoteo, quiero leer para ir comenzando, dice en su palabra, ¿quién es fiel? Segunda de Timoteo, en su capítulo 2, quiero rapiditamente leer la palabra, en su capítulo 2, versículo 13, si usted tiene su Biblia, también la puede buscar para que lea la palabra conmigo, donde el Señor dice así, la leemos en el nombre de Jesús. Dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Allí hablando Pablo, hablando él de nuestro Señor que fue fiel, fiel hasta la muerte. Y también somos llamados a ser fiel, a serle fiel a Él. Y yo sé que muchas de las personas que ahora mismo están visualizando este programa, Se acordó Jehová, son personas también fieles, por lo cual vas a recibir ese regalo, vas a recibir ese galardón de parte del Señor. Todo aquel que escucha y hace tal y como el Señor le agrada, hay un galardón reservado, guardado, para ser entregado a su debido tiempo. Así que tu fidelidad te va a llevar a recibir ese regalo hermoso que el Señor tiene reservado para tu vida. ¿De qué manera podemos serles fiel al Señor? Dice Éxodo en su capítulo 19, hablando Dios por boca de Moisés, esta palabra poderosa, si escucha atentamente mi voz, hablando el Señor antes de entregarle las tablas, porque sabemos que en Éxodo capítulo 20, allí ya se está hablando de los mandamientos, se está hablando de este mapa que te va a conllevar a vida eterna. Antes de esto, en Éxodo capítulo 19, versículo 5, allí Dios está hablando y diciendo, si escuchas atento la voz de tu Dios y haces tal y como Él te lo ha dicho, andando en sus preceptos, haciendo como Él le agrada, serás pueblo elegido de Dios. ¿Usted se imagina? Esta es una promesa grandiosa, ser un pueblo elegido de Dios, que tú seas la niña de los ojos del Señor. Esto sería algo maravilloso. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y estamos en los caminos que a Él le agrada, vamos a recibir cosas que ojo no vio ni oído yo. Porque dice la palabra del Señor que estas son las cosas que Él tiene preparadas para darnos. Hay cosas muy grandes. Hay cosas que si Él no las muestra ahora no las vamos a entender. Pero son cosas que la tiene reservada para aquellos que le han sido fiel a Él, como también Él fue fiel a nosotros. ¿Qué sucede cuando somos infieles? Hay una palabra en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 28, a partir del versículo 15. Allí habla infinidades de maldiciones que están desatadas para toda la persona que no lo son fiel al Señor. Desde el versículo 15 hasta el 58, allí hay muchísimas maldiciones. Pero hoy yo te quiero mencionar algunas de las bendiciones
que Dios da a aquellos que le son fieles a Él. Dice Deuteronomio 28, desde el versículo 1, si escuchas al Señor, una vez más Dios está diciendo, si escuchas mi voz atentamente, si escuchas mi voz, todas estas bendiciones te van a perseguir, te van a seguir, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Dice el Señor allí en Deuteronomio 28, será bendita en la ciudad, será bendito en el campo, donde quieras que vaya, donde quiera que te encuentres, no importa dónde estés, allí Dios te va a bendecir. No importa dónde te encuentres, en el campo más atrasado, que los demás lo puedan ver atrasado, porque ciertamente yo siento que hay personas que viven en el campo y son más felices que muchos que viven en la ciudad. Esto no depende de donde tú estés. Esto depende de la misericordia y de la fidelidad que tú tengas para con Dios. Depende de la misericordia de Dios y depende de nuestra fidelidad hacia Él. Dice el Señor que Él va a bendecir, que va a bendecir el fruto del vientre de tu ganado. Va a bendecir también las canastas de amasar. Va a bendecir tu entrada, va a bendecir tu salida, va a bendecir tu acostar, tu levantar. Quiere dejar dicho que Dios te va a guardar cuando tú vayas a salir. Él enviará ángeles acerca de ti que te guarden en tu camino. Usted sabe la batalla que hay que librar a veces. El mundo espiritual es real. En el mundo espiritual, si Dios abre los ojos y usted puede ver cuántas cosas te habían podido haber sucedido, pero Dios te libró tantas veces de la muerte. ¿Por qué? Porque Él libra, te guarda, te cuida tu salida, tu entrada. Todas estas son bendiciones de Dios, de que Dios guarde nuestra entrada y nuestra salida. Muchas personas no entienden y creen que la bendición de Dios es solamente dinero, solamente riqueza. Hay personas, yo decía el otro día, que son ricas, pero que no tienen la bendición que usted tiene, que yo tengo, porque podemos comer, podemos caminar, nos sentimos libres, tenemos a Dios. Dice que el que lo tiene a Él lo tiene todo. Somos libres por gracia. Fuimos libres del pecado que nos conllevaba a muerte eterna gratuitamente. Gracia es gratis, gratuitamente. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto fue gratuitamente. Solamente tenemos que tener fe, tenemos que creerle a Dios y tenemos que también andar en sus preceptos, andar en sus mandamientos y hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando nosotros somos fieles? La fidelidad, cuando nosotros somos fieles, esa fidelidad hacia Dios nos conlleva a hacer tantas cosas buenas. En nosotros esto provoca que seamos fieles a nuestro cónyuge. La esposa que le es fiel a Dios no le quiere ser infiel a su esposo, o el esposo que le sea fiel a Dios no le quiere ser infiel a su esposa, quiere estar correctamente en su hogar, quiere ser fiel con sus hijos, dedicándole tiempo, cumpliendo en su casa como cabeza de hogar. La mujer que le es fiel a Dios también es fiel en su casa, es correcta, se conduce bien, se sujeta, como dice la palabra del Señor allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Allí también habla de ser fiel en el trabajo, ser fiel a su jefe. Y lo más lindo, que cuando leí esta palabra me quedé atónita, porque allí dice no solamente serle fiel a los jefes que son buenos, sino también ser fiel con los jefes que son malos, que son imprudentes, porque estamos en el mundo y nos vamos a encontrar con todas estas cosas, pero tenemos la Biblia, tenemos la palabra del Señor, donde podemos aprender tantas cosas. Dice que este libro sagrado es un mapa que por torpe que seamos no nos vamos a perder, no nos vamos a desviar, si andamos correctamente como dice aquí esta palabra del Señor. Dice también 1 Corintios capítulo 12, en su versículo 12, también de serle fiel a la iglesia.
el hijo de Dios o la hija de Dios que le es fiel a Dios, también le es fiel a la iglesia del Señor, cumple con los mandamientos, cumple con sus compañeros, porque allí dice que somos un cuerpo en Cristo, Él es la cabeza, lo sabemos, y nosotros todos somos parte de Él, de modo que tenemos que estar unidos, amarnos los unos a los otros, y también debemos de en todo tiempo estar atentos de la necesidad del compañero, de no tener una herramienta en las manos para derribar, para acosar, para dañar, sino tener siempre una herramienta para edificación, que cuando, por ejemplo, haya un rumor en la iglesia, usted no sea ligero, crea todo lo que los otros están diciendo, porque puede ser de que ese que está hablando tenga un problema, porque es que desde el primer día que entró el pecado, allí en Génesis capítulo 2, fue allí donde el humano somos defectuosos. Todos somos defectuosos, tenemos defectos y debemos de estar atentos, pedirle al Señor, ayúdanos a perfeccionarnos en ti para hacerte fiel al 100%. Y es que tenemos que estar atentos en cuanto a esto, porque para serle fiel al Señor se debe de llevar muchos requisitos para poder ser agradable delante de Él, aunque es muy difícil, pero si vamos delante de la presencia de Dios y le pedimos, Él nos va a ayudar. Hubieron muchos hombres y muchas mujeres que fueron fieles, estaban decididos hasta morir. Hoy estábamos hablando, todos los días nos conectamos a las 3 de la tarde y oramos, discutimos una palabra y cada una puede exponer alguna cosa. Y hoy se estaba hablando de Mardoqueo, y ciertamente yo dije, wow, Mardoqueo fue un hombre fiel. Él se decidió a no arrodillarse ante Amán. Él estaba dispuesto a morir, pero él dijo, yo no le voy a fallar a mi Dios. Yo no me voy a arrodillar delante de este hombre que quería que se le arrodillaran. Y muchos de los que me están escuchando saben la historia que está escrita en el libro de Esther. Esther, allí, esta historia bien bonita, donde Dios hace justicia, donde vemos que la fidelidad hacia Dios vale la pena, porque esto trae frutos de vida y vida en abundancia. Fue lo que sucedió allí. Es muy lindo este libro y le animo a leerlo. Muy hermoso, porque este Amán, el cual tenía una cuerda para matar a este hombre porque no se arrodillaba delante de él, Dios hizo justicia. Dios hizo justicia, y quien fue colgado fue el mismo Amán. De modo que vemos que la fidelidad de Dios es eterna. Quiero mencionar algunos personajes más que fueron fieles al Señor. Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron los 3 amigos de Daniel, los cuales fueron llevados al horno de fuego, porque también no quisieron adorar a una imagen que Nabucodonosor había colocado, y él había dicho que al son de la trompeta, del salterio, que cuando sonaran los instrumentos de música, todo el mundo tenía que adorar esta imagen. Pero estos 3 jóvenes que habían sido traídos de Jerusalén hacia Babilonia, los cuales ya tenían una fe, tenían su simiente bien profunda, dijeron, no nos vamos allí a humillar delante de esta estatua. En Daniel capítulo 3, versículo 15, usted puede, a partir del versículo 15, usted puede leer esta historia bellísima, donde vemos que Sadrach, Mesach y Abed-Negó fueron salvos del fuego, donde dice que 7 veces más Nabucodonosor había mandado a que se pusiera más caliente aquel horno, pero dice que el ángel de Jehová salvó a estos jóvenes. Dice que se veía una figura más, que habían 4 allí en el horno de fuego, y si usted lee esta historia, sabemos que ni las ropas se quemaron, nada de lo que fue lanzado aquel hueco al fuego fue quemado, porque el ángel de Jehová había intercedido y le había salvado.
Y sabemos que aquellos hombres que habían lanzado a estos jóvenes al fuego se quemaron. Por haberse llegado un poco al fuego, fueron quemados y murieron. Pero Dios es fiel. Cuando tú eres fiel, Dios es aún más fiel, como leí al principio. Dios no puede negarse a sí mismo, de tal manera que fue tanta su fidelidad que usó ese instrumento llamado Jesucristo, su Hijo, para salvar a todo aquel que en Él crea. Dice también allí la palabra en el capítulo 6 de Daniel, que Daniel también se hizo un edicto, porque Daniel oraba 3 veces al día. Dice que abría su ventana, miraba hacia Jerusalén y oraba a su Dios. Esto le molestó a esos compañeros de trabajo, y dice que hicieron que se hiciera un edicto en contra de Daniel, porque ellos no hallaban cómo ellos podían como hacerlo caer en una trampa, pero no encontraron nada. Pero dijeron, en contra de su Dios vamos a hacer algo. Hicieron que el rey levantara un edicto que nadie podía orar a otros dioses, sino al Dios que ellos adoraban. Pero Daniel no hizo caso, y él dice que seguía 3 veces al día orando, ponía su rostro hacia Jerusalén, abría su ventana y hacía todos los días lo mismo. Y esto acarrió de que el rey tuvo que cumplir ese edicto. Aún Daniel halló gracia delante de él. Estos sátrapas y los demás cayeron encima del rey. El rey tuvo que mandar a Daniel al foso de los leones. Pero vengo a decirte de parte del Señor que Dios va a mandar a cerrar la boca de todo león que se levante contra un hijo fiel, que le es fiel al Señor, que anda en sus preceptos. Dios va a cerrar la boca. Dios tiene alicate en sus manos para sacar los dientes de los leones que te quieran hacer daño. Dice que los leones estuvieron allí con Daniel. Él fue tirado al foso y no le hicieron nada. Estuvieron con Daniel allí, y al otro día pues Daniel fue sacado de ese foso, sacado a salvo. Y se dice que luego el rey hizo un edicto que toda nación y lengua lo hizo saber en todas partes, creyeran al Dios de Daniel. Daniel se hizo famoso. Yo vengo a decirte de parte del Señor que así como Daniel, Dios te va a promocionar, Dios te va a exaltar por tu fidelidad, porque siento que hay personas que me están escuchando, que han sido fieles al Señor, que han pasado por procesos muy fuertes, por causa también de la obra de Dios, y siento que hay una persona ahora mismo conectada que pasó por un proceso fuerte, y por causa de este proceso buscó al Señor. Pero vengo a decirte de parte de Dios que Él nunca llega tarde, tampoco llega temprano. Hay un galardón, hay algo que Dios te va a entregar. Ese proceso en el cual tú has estado y del cual todavía no has salido al 100%, Dios te va a sacar ilexa. Dios va a hacer cosas que todo el mundo va a tener que reconocer que fue Dios que lo hizo. Dios va a pagar tu deuda, Dios te va a sacar de ese problema. No te preocupes, porque el Señor te manda a decir que no estás solo, que no estás sola, que Él está contigo desde aquel día que decidiste escucharlo y obedecerlo. Lo que pasa es que en el camino a veces suceden cosas en el mundo espiritual que tenemos que esperar, pero que Dios ya tiene la victoria en sus manos, y al tiempo correcto Dios va a hacer que la victoria tú la veas y que todos puedan verla. No vas a tener que gritarlo, no vas a tener que decirlo, porque todos van a ver la salvación tan grande que Dios hizo en tu vida. Hay un hombre que también fue apedreado por la palabra del Señor, fue injustamente llevado a esto. Estaba hablando la palabra, predicando el evangelio, y dice que se ensañaron en contra de este hombre llamado Esteban, que está en el libro de Hechos. Allí vemos que Esteban muere, pero dice que los cielos se abrieron. Y una cosa que me llama mucho la atención de esta historia es que nadie podía resistirle,
nadie lo podía resistir porque el Espíritu Santo de Dios estaba en Esteban. Vemos que Esteban fue fiel hasta el final, hasta la muerte. Por eso él dijo, Señor, no le tome a cuenta este pecado porque ellos no saben lo que hacen. Muchas personas no saben lo que hacen, pero también vemos y sabemos que hay muchas personas que le son fiel al Señor, por lo cual el Señor dice en su palabra, en el libro de Apocalipsis, que va a venir una prueba que va a azotar al mundo entero, pero que aquellos que le han sido fiel a Él lo va a salvar, Él le va a librar de esa prueba que está por venir a todas las naciones. Así que no temas, no tengas miedo, no importa lo que quiera hacer el enemigo, lo que quiera hacer el hombre, que venga cualquier enfermedad, porque Dios tiene cuidado de lo suyo, cuidado de aquellos que le son fiel. Y ya para ir cerrando, quiero hablarte esta palabra que está en segunda de Tito, capítulo 2, versículo 14, una palabra que me llama mucho la atención, poderosa, que te la quiero soltar de parte del Señor, y dice así, dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Aquí está hablando nada más ni nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó por nosotros y esto tiene un valor grande y esto es por fe. Solamente tienes que creer que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, dejar atrás tu viejo hombre, volverte al Señor, llevar una vida agradable delante de Dios y hacer el bien, tener fe, porque dice la palabra del Señor, enséñame tus obras sin fe, yo te enseñaré mi fe sin obra. Las dos van de la mano. Dice también el libro Romano, capítulo 10, versículo 9, que si confiesas a Cristo con tu boca, creyendo con el corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que por esta palabra bíblica vengo a invitarte a hacer esta oración de fe. Es algo simple, es algo corto, pero muy poderoso, que te va a llevar a caminos de vida. Repite conmigo estas palabras, diciendo así, Padre Celestial, en esta hora vengo delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies con la sangre de Cristo que tiene poder. Yo abro mi corazón y te invito, Jesucristo, que entres y mores en mí. Inscribe mi nombre en el libro de vida y no lo borres nunca jamás. Te prometo serte fiel y ayúdame en todos tus caminos. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a leer la Biblia, a orar y a buscar una intimidad con Dios y a congregarte en una iglesia donde se predique la palabra sana del Señor. Y también vengo a decirte que Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores.